Estamos en la noche del Viernes de Dolores y nosotros queremos darle la bienvenida a su programa Ven y Sígueme, el podcast de la Hermandad del Gallito. Este es la última emisión de esta Cuaresma 2024, en la cual pues le hemos acompañado al transcurso de esta Cuaresma, en la que hemos vivido diversas actividades, tanto en nuestra parroquia La Santísima Trinidad como también pues fuera. Y para nosotros ha sido un grato honor el poder llegar a sus hogares a través de estas frecuencias de Arcángel Cor por medio de nuestras plataformas digitales y de una manera tan particular que hemos querido compartirles a través también la transmisión de Ven y Sígueme podcast por la plataforma de YouTube, que es la plataforma oficial de la Hermandad del Gallito. Y en esta noche me acompaña Eric Aguirre también como parte de fórmula de esta noche del programa de Ven y Sígueme. Buenas noches, Udine. Buenas noches a cada una de las personas que nos sintoniza en este último programa ya de este podcast de la Hermandad del Gallito, donde pues un nuevo proyecto que iniciamos y que pues programa tras programa hemos venido pues tratando la manera de hacer lo mejor que podamos para que pues usted que nos sintoniza pues disfrute de estos bellos programas que hemos tenido para usted. Y hoy sí, lejos de decir, estamos llegando a la recta final, estamos iniciando otra jornada rápida porque pues estamos iniciando los preparativos de la consagración de nuestras veneradas imágenes de Jesús Nazareno, Redentor del mundo, y de nuestra Madre el Redentor Eric. Entonces, prácticamente este año no vamos a descansar porque terminando esto, bueno, tenemos ahorita las actividades preparativas para toda la Semana Mayor, que está próxima a empezar ya mañana en el Centro Histórico y en nuestra parroquia con las misas del Domingo de Ramos y luego pues todo el Tríduo Pascual. Y el Sábado Santo que tendremos la solemne procesión de pésame con nuestra Madre del Redentor y el Cristo sepultado de la paz. Por lo tal, tenemos todavía un montón de actividades aquí a la Semana Santa, al Sábado Santo, y luego el 10 de abril, que es la fecha justamente en la que fuera entregada la imagen de Jesús Nazareno, Redentor del mundo, que también estaremos a bien conmemorar. Así que pues prácticamente estamos despidiendo esta, digamos por así decirlo, franja de programas, pero no quiere decir que está terminando nuestras actividades. Sí, claro, como bien lo mencionas, Udine, yo creo que pues estamos próximos a una celebración muy grande, realmente estamos muy contentos por lo que se viene y esperando que pues cada una de las personas nos acompañe en estas actividades que tenemos preparadas durante este año 2024 que sí inició y todo, pero nunca pensamos que una noticia iba a cambiar directamente todo el año, porque realmente esa noticia nos llenó y creo que estamos muy contentos. Este año va a ser histórico, en el nombre de Dios, pues que todo nos salga bien, ¿no? Bueno, ya estamos un poquito recuperados de la larga jornada del cuarto domingo de Cuaresma, de lo que sucedió el pasado quinto domingo, cuando recibimos también al Redentor de cautivos, que desde la parroquia Santa Marta llegó a visitar el barrio El Gallito. Y para nosotros siempre ha sido un gran honor poder caminar con estas procesiones de barrio. Ha sido una tradición también de parte nuestra, caminar en San Pedrito, en el Guardaviejo. Y bueno, y ahora que Santa Marta llega a visitarnos allá en el barrio El Gallito, pues también es un gran honor. Y para las personas que tendrán dudas respecto a las actividades, por ejemplo, de Pésame y Domingo de Resurrección también, que se están vendiendo, túnelos, por favor, en nuestra página oficial, Hermandad del Gallito, pueden ingresar ahí al feed, ahí tendremos toda la información de la venta de turnos para damas y para caballeros, porque pues la procesión de Pésame está abierta para ambos, para que quieran llevar en hombros a nuestra Madre del Redentor, que sale este próximo Sábado Santo a partir de las 3 de la tarde y está ingresando a las 6 de la tarde. Y pues ya a las 8 de la noche estará iniciando el triduo, perdón, la vigilia pascual, que pues dará ya inicio con esta fecha de la Pascua. Así que, pues qué rápido pasó el tiempo, Eric. La verdad es que estábamos empezando la transmisión de estos programas hace unas semanas y luego pues ya llegamos pasando por la procesión infantil, el cuarto domingo de Cuaresma, sin mencionar también la jornada de entrega de turnos el tercer domingo. Y ahora acá, pues ya por concluir, llegando a esta Semana de Dolores, justamente en la que muchas hermandades y mucha feligresía se lo dedica a nuestra Madre.
Sí, así como lo mencionas, Udine, yo creo que ha sido una larga jornada de muchas horas de trabajo, de muchas actividades y que pues gracias a Dios todo ha salido sin ninguna novedad. Esperamos que, pues así sigan las cosas. Y Udine, yo creo que es momento de presentar a nuestro invitado de esta noche. Yo creo que es un invitadazo y creo si lo puedes presentar, Udine. Gracias, Eric. Pues tenemos a Edwin, el licenciado. Edwin Quisquinay, pero pues que es como es entre amigos, maestro. Bienvenido pues aquí al estudio del podcast de Ven y Sígueme, la Hermandad del Gallito. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto compartir nuevamente micrófonos con directos amigos, directas personas de la Hermandad del Barrio El Gallito. Sin lugar a dudas, una emoción, como mencionaba usted, ¿verdad?, al principio de este programa, que los sentimientos ya embargan de que estamos finalizando la parte cuaresmal para dar paso al Tríodo Pascual. Y qué mejor en este día dedicado a Nuestra Señora con sus 7 dolores. Brevemente, maestro, usted nos visita desde Zumpango, Zacatepeques. Así es un gusto compartir con ustedes desde... Cuéntenos cómo se vive también estas tradiciones allá en este lugar tan hermoso. Sin lugar a dudas, los batizas que tiene el municipio de Zumpango tiene una trascendencia histórica desde hace muchos años, desde más o menos del siglo XVII. Ya hay mucha información documental sobre el tema de devociones, con las cofradías penitenciales. La única que está registrada históricamente es la de Jesús Nazareno, que en 2019 cumplió 300 años de existencia, ya que es de las pocas que tienen documentación en el interior del país. Y sin lugar a dudas, Zumpango también tiene una tradición muy importante, que mucha gente dice, bueno, los barriletes de Zumpango es lo icónico. Es lo icónico, sí. Pero más allá de esa devoción está no solamente el festival tradicional de los barriletes gigantes en noviembre, pero a lo largo del año tenemos muchas actividades. Y curiosamente, Zumpango Zacatepeques es conocido como Zumpango Alegre, porque a lo largo del año hay un montón de actividades. Inicia el año con actividades y finaliza el año con actividades, tanto religiosas, culturales. No digamos la parte de Cuaresma y Semana Santa, sin lugar a dudas. También tenemos nuestras propias procesiones en distintos días a lo largo de la Cuaresma. Y recién pasado tuvimos la experiencia de volver a implementar la procesión infantil, que hace algunos años se había dejado de realizar. Pero nuevamente la Junta Directiva actual se ha esforzado mucho por levantar la devoción de los niños y se ha logrado. No así las procesiones mayores, la del Viernes de Dolores, justo esta tarde ya se está desarrollando la procesión de Nuestra Señora de los Dolores en Zumpango, Zacatepeques, una procesión de aproximadamente 6 horas, para luego la actividad del Domingo de Ramos, que ya también se avecina, con la procesión de Palmas en horas de la madrugada y la procesión de la Arseña también en horas de la tarde, con Jesús Nazareno de Dulce Mirada y Santísima Virgen de Dolores. Y muchos, a partir de la restauración de Jesús Nazareno de Zumpango en 2018, empezó a tener mucha devoción. Y es una de las imágenes muy bellísimas que nunca nos imaginamos tener una imagen de gran trascendencia. Maestro, perdón que interrumpa, pero es que es difícil que pase desapercibido la bella imagen del Cristo de Nazareno de la Dulce Mirada. Yo tuve la oportunidad de conocerlo previo a su restauración y ya desde entonces era una imagen, hablando desde el punto de vista académico, artístico, pues presenta unos rasgos muy hermosos que hablan mucho de la época en la que fue hecha, ¿verdad? Así es. Estamos hablando del Cristo sepultado, la Virgen de Dolores. Fuera de las imágenes de pasión, el patrón San Agustín, la procesión también que ejecutan en agosto con la Virgen de la Asunción, que es una bella imagen de la Santísima Virgen. Entonces, creo que en cuanto a nivel escultural, ustedes tienen una riqueza tan amplia pues, en el área de imaginería. Sí, de hecho, como les decía, de que las antiguas cofradías se esforzaron en su momento con concebir estas imágenes por la cercanía a la antigua ciudad de Santiago, Guatemala. Hoy la Antigua, sin lugar a dudas, fue como el epicentro de toda esa influencia religiosa. Y por tal razón, Zumpango tiene su riqueza escultórica hasta la fecha, que los mismos vecinos celosamente los han conservado. Las cofradías, las hermandades, ya poniendo en contexto en el tema del calendario litúrgico católico, que a lo largo del año muchas esculturas salen en desfile, en procesiones, ¿no? En rezados, por ejemplo, también. Y sin lugar a dudas, la temporada cuaresmal y Semana Santa también adquiere sus propios bríos. Y bueno, así como lo tiene Zumpango, Zacatepeques, hay algunos lugares que poco a poco lo van forjando desde sus inicios. Tal es el caso como sucede aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Tal vez no son municipios, tal vez no son pueblos como que muy retirados de la urbe metropolitana, como es en el caso nuestro, como es el barrio del Gallito, en el cual pues hemos tenido la oportunidad de tener
la dicha de ir observando la evolución del mismo, ¿no es así? Y entonces, vamos observando un comportamiento, de hecho, el mismo barrio El Gallito tiene un comportamiento, no sé si el término será bien antropológico, de como que fuera un pueblo, digamos, del interior de la República. Es bien interesante porque al final el origen del barrio El Gallito, como quizás muchos de ustedes televidentes y ustedes directos amigos conocen el origen del mismo, que era una antigua finca. Sí. Entonces, recabando la información documental que he estado investigando, porque me llama mucho la atención el origen de estos barrios que han sido muy trascendentes en la vida de la ciudad de Guatemala. Quizás conocemos los barrios más antañones, la parroquia y otros barrios, por ejemplo, del Guarda propio, ¿verdad? Que sus bríos los adquiere tanto para enero con el rezado de la Virgen del Cornadillo. La Villa, que de hecho era antes era un municipio también. Era un municipio, sí, en su momento era un pueblo. Claro. Pero luego con las reformas gubernamentales, ¿cómo va a pasar de ser un municipio a un barrio periférico de la ciudad? Claro. Y los mismos testimonios de algunos vecinos en su momento. Yo recuerdo mucho en testimonios escritos que dejó en su momento un famoso altarero guatemalteco. Y que sí fue muy maestro de varias generaciones de artistas en Guatemala en la altarería. Y él mencionaba de que era distante viajar desde el barrio del Guarda hasta el centro de la ciudad. Casi era una odisea, porque cruzar todo lo que es la avenida Bolívar, esas calles polvorientas, caminar toda esa parte, era un viaje muy bonito, porque uno va pasando entre cómo salir de un entorno rural, si lo queremos decir, a entrar a las casas ya muy vistosas del centro histórico de la 24 calle, lo que antiguamente era el barrio San Gaspar. Claro. Estamos hablando de lugares, incluso la gente mencionaba como para ir a comer su tostada, para ir a pasear. Y hoy en día decimos, pues, la zona tal y que nos queda cerca ahora en vehículo a tantos minutos, ¿verdad? A 1 hora. Sí, y ahora y que en aquel entonces fueron así. El Cantón Barrios Varías, que es hoy en día el barrio de Santa Marta también, ¿verdad? Que fue uno de los primeros constituidos también. Y lo curioso es que, pues, cerquita del centro histórico surge la intención de crear un barrio obrero, ¿verdad? Para darle cabida habitacional a varias personas que estaban empezando a venir a habitar la ciudad de Guatemala. Creo que este fenómeno empieza a suceder luego de los terremotos de 1917, maestro. Sí, recordemos que Guatemala es un país sísmico. A lo largo de su historia hemos crecido con terremotos. La misma ciudad de Guatemala ha crecido con terremotos. Por eso se le conoce como la ciudad viajera. No solamente por cuestiones de catástrofes naturales, sino que también a veces la cuestión política. Recordemos que la fundación, y justamente este año se conmemora el 5º centenario de la conquista. Entonces veamos cómo viene arrastrando ese concepto de ser una ciudad que nace en un campamento militar en el antiguo reino Cachiquel de Ximché, que no perdura mucho tiempo. Luego se pasa a Valle de Almolonga, en donde perdura pocos años, pero a raíz de la catástrofe del volcán de Agua se destruye un 10 de septiembre. Y entonces eso obliga a la misma población a migrar. De los pocos sobrevivientes, tiene que migrar hacia el norte del valle. Entonces se establece ya en el Valle de Panchoy, como hoy la conocemos en la sede de la antigua Guatemala, que muchos decían, bueno, es un lugar alejado de los peligros, de los volcanes específicamente. Recordemos que el tema de las lluvias que fue tan constantes. De hecho, en el libro de Cabildo II, que fue publicado hace algunos años, que se rescató y se encontró este libro perdido por muchos años, casi un centenar de años, que se consideraba perdido y se encontró en una biblioteca en Estados Unidos. Y sí menciona justo cuál fue el detonante, que los mismos conquistadores, al ya ser habitantes de la ciudad, van a empezar a talar muchos árboles. Y eso fue la causa por la cual la erosión vino a causar esa catástrofe, en donde murieron varios personajes históricos, entre ellas la famosa Sinventura, la esposa del conquistador Pedro Alvarado, doña Beatriz de la Cueva. Y así vamos a encontrar que también muchas de esas personas lamentablemente murieron por el deslave de lodo, piedras, los troncos de los árboles que se habían quedado a la intemperie por el corte de los mismos. Y no digamos todo lo que es la parte del gobierno de Guatemala en ese entonces. Recordemos que estaba naciendo una ciudad. Pero después, cómo esa catástrofe obliga a toda esa población a emigrar. Y si hacemos un paralelismo y saltando al siglo XX, en el caso del Gallito, nos damos cuenta que también marca un detonante de cómo la ciudad se convierte también en ese epicentro para la búsqueda de nuevas formas de vida, nuevas condiciones de vida, y eso obliga a que esta antigua finca, que
luego, bueno, anteriormente también era considerado como una fábrica de ladrillos, cómo la gente poco a poco empieza a tener esa identidad con el barrio. Y entonces, gracias al presidente Lázaro Chacón, aquí mencionamos de cómo los gobiernos también fomentan ese tema del darles y dotarles una vivienda digna, un espacio de propiedad para la gente. Entonces Lázaro Chacón, un presidente liberal, un presidente masón, es bien interesante cómo nuevamente los liberales estaban pegados a algún tipo de ideologías, van a tener ese impulso en mejorar las condiciones de vida, que si bien con el presidente José María Reina Barrios se inicia en 1892, a mejorar las condiciones de vida de la ciudad y de los barrios periféricos. Es interesante, aquí quiero tocar dos temas, maestro, hablando. Uno de los datos curiosos de nuestro barrio también es que en los primeros planos que hay sobre la ciudad era que estaba bañado por un lago que era conocido. Del lado, digamos, como del centro histórico, San Juan de Dios, y del lado, digamos, de donde estaba la finca era Llanos de Palomo. Y comprendía, si no estoy mal, creo que de la 13 calle, como para la 15 calle de la avenida Cementerio, digamos como para la segunda avenida, algo así. De hecho, por eso es que se da cuenta que cuando uno viene sobre la 14 calle bajando, buscando el Gallito, digamos, bajando ya la segunda, tercera avenida hay una bajadita y luego hay una subidita, pues justamente que todo ese lugar fue secado, ¿verdad? Sí, recordemos que la ciudad de Guatemala, en su emplazamiento original, después del traslado de los terremotos de 1763 de Panchoy a la Ermita, sí habían bastantes fuentes de agua. Y eso es lo que querían los ingenieros militares, porque si no hay agua, entonces ¿cómo se va a formar? Va a vivir las personas. Por eso incluso osadamente van a traer el agua de Pinula por medio del acueducto de la Culebra, de los llanos de la Culebra, lo que hoy es la avenida Hincapié. Y curiosamente todo ese sector de la avenida Hincapié era propiedad de una familia de los Arribillaga. Y tenían unas propiedades enormes, que llegaban hasta Petapa, vía Canales, Villanueva. Sí. Llegaba hasta lo que hoy es Mushbal. O sea, eran unas familias que tenían unas propiedades enormes y ahí tenían fuente de agua. Pero se dieron cuenta que la ciudad no se abastecía con esa cantidad de agua, traen el agua de Misco. Entonces ya al tener dos fuentes de agua de ambos extremos, de oriente y poniente, eso va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Pero después se van a topar que en los primeros planos, realizados entre 1778 y 1780, ya aparecen las fuentes de agua. Curiosamente, en lo que antiguamente era al pie del castillo de San José Buenavista, había una laguna que se llama la Laguna del Soldado. Que se ahogó un soldado. Se ahogó a raíz de eso, por eso que se le nombra así, la Laguna del Soldado. En zona 9, lo que es Tívoli, había otra laguna. Y lo que usted mencionaba de ese sector entre la 13 y 14 calle y Avenida Cementerio, existía otra laguna que era la laguna de San Juan de Dios y el Llanos de Palomo. Entonces veamos otra vez cómo el agua siempre ha sido indispensable para desarrollar una nueva urbe, un nuevo barrio, y eso con lo que usted mencionaba, tanto lo de cómo el barrio va a tener ese enclave importante, a pesar de ser un barrio periférico, va a tener una importancia que con el paso de los años va a tener una gran trascendencia. Hay otro paralelismo aquí que se me hace interesante también retomar, mejor dicho. Es el hecho de que, bueno, hablábamos un poco del periodo de la colonia y cómo se fue estableciendo la ciudad de Guatemala y cómo el pueblo fue creciendo, pero junto a este desarrollo social, surgen las devociones y van de la mano con el crecimiento del pueblo y van acompañando de una manera paralela, ¿verdad? Pero a la vez en una misma dirección. Y casi que surge en el momento en el que surgen el poblado, la urbe, etc. Y tal es el caso como en el barrio del Gallito, ¿verdad? Que a los años de ya estar constituido el barrio y tal vez 2 años de haber sido nombrada parroquia por la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, la Santísima Trinidad, llega una imagen que iba a ser muy fundamental en la devoción del pueblo del barrio del Gallito. Y es el comportamiento exacto como lo vemos que sucede en anteriores poblaciones de la época de la colonia. Sí, recordemos que también aquí viene mucho el tema ligado desde el punto de vista antropológico e histórico de cómo el mismo ser humano con sus devociones va a también motivar a que esa misma gente se aglutine en congregaciones religiosas, cofradías, asociaciones de diferente índole. Y parafraseando un poco a un historiador norteamericano, David Friedrich, en su libro El poder de las imágenes, él dice de que mucha gente, al sentirse atraídos por una devoción, no le importa viajar distancias, llora ante las imágenes, las contempla
se hinca, ofrece cualquier tipo de ritual en torno a esas mismas imágenes, pero es porque ese sentimiento humano hace motivar a que la gente pueda decir, bueno, yo por esa imagen voy a viajar, no importa los peligros y desafíos que voy a tener en el camino. Y lo mismo pasa como la gente, como decía usted, ¿verdad? De cómo la imagen de Jesús Nazareno del barrio El Gallito, que nace en el barrio del Gallito, con un escultor nativo del barrio, entonces, cómo van construyendo esa identidad del barrio. Y hablando un poquito brevemente de la biografía del maestro Francisco Julio Tánchez, es llamativo porque él viene de una tradición de una población del occidente del país. Entonces, vean, otra vez, cómo ese vínculo no cuesta que se rompa. De lo que usted decía, ¿verdad? Al principio del programa, que siendo un barrio que pareciera ser un pueblo del interior, tiene su esencia. ¿Por qué? Porque es un epicentro de migraciones, como sucede en muchos barrios de la ciudad. Y recordemos que la ciudad siempre ha sido como el epicentro de ese tema migratorio, claro, por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio o cuestiones de comercio, y ahí se evidencia el barrio del Gallito. Por eso tenemos a lo largo de la historia personajes muy famosos. Y sin lugar a dudas, con el tema de la devoción de Jesús Nazareno, Redentor del mundo, mueve también a esas personas que incluso hay mucha migración de la región del Quiché. He visto ahí en el barrio del Gallito. Y cómo también ellos, al migrar de su lugar de origen, una etnia indígena, cómo ellos se adaptan a venerar una imagen que quizás es poco tiempo que están viviendo ahí, pero ya lo es suyo. Ya es parte de su identidad como devotos en torno a estas imágenes y por supuesto la devoción al misterio de la Santísima Trinidad como patrona de la parroquia. No, yo creo que es importante. Yo acá estoy pegando una... Sí, estaba así como que... No quiero interrumpir realmente porque creo que es muy importante y realmente ahorita que estaba platicando el maestro de que muchas veces se emigran y sí es cierto porque se da mucho que en el barrio de repente sí como que la gente llega al barrio a vivir y se queda eso que como arraigado que tenemos de que pues sí hay mucha migración y todo el tema que sabemos pues que muchas veces el barrio pues tuvo una fama pues que no está bien, ¿verdad? Pero creo que sí se mantiene eso que toca maestro de que hay mucha migración y que las tradiciones muy, muy de barrio, ¿no? Yo creo que yo pues he crecido ahí, tengo toda la vida de vivir ahí y creo que sí se sigue manteniendo eso, ¿no? Y la devoción a Jesús y a la Santísima Trinidad creo que sigue creciendo, ¿no? Creo que ese sincretismo sí está bien arraigado y que lo traen justamente socialmente las personas que vienen del occidente, lo traen o de diferentes lugares, ¿verdad? Y lo empiezan a vivir de manera tal vez no consciente, ¿verdad? Pero lo empiezan a desarrollar de forma social. De esa cuenta es que vemos que el barrio El Gallito, una de las características que tiene para el cuarto domingo de Cuaresma son sus alfombras. Y es también la vivencia que tiene el pueblo para poder recibir el cortejo procesional del cuarto domingo de Cuaresma. Pero vamos nuevamente a lo del principio, ¿verdad? Porque hay una cuestión que los ha afianzado socialmente desde el inicio, desde la crianza, desde la devoción. Por ejemplo, aquí fuera, detrás de cámaras, pues está Alex con su hijo Carlitos, y Carlitos pues recibe esa devoción, recibe esa tradición, recibe esa fe de parte de Alex, y Alex la recibió de don Eric. Y así don Eric también lo recibió de sus padres. Y se viene creando ese vínculo de devoción desde los que pues estuvieron aquí en el barrio, afianzados desde sus inicios, ¿verdad? Y surge esa misma idea de tradición. Por eso vemos las grandes devociones del Jueves Santo, del Viernes Santo acá, porque traen este vínculo tan fuerte, ¿verdad? Bien afianzado. Hay algo bien llamativo que tiene el barrio, como yo como espectador y he visto, y como científico social, que como la misma sociedad que vive en el barrio constantemente está en esa fase de fomentar más las devociones, sin descuidar sus orígenes, como decíamos, viendo con el tema de la migración de algunos indígenas que vienen del occidente. No es que están cambiando su cultura, ellos están enriqueciendo su cultura. Porque si bien viene una tradición indígena donde la cosmovisión es muy distinta a lo que vemos aquí en la ciudad de Guatemala, ellos lo que están haciendo es también construyendo y formar parte de esa cohesión cultural y social. Porque no solamente decir, bueno, yo soy del occidente, me afianzo mis costumbres
y venir a la ciudad y no la voy a respetar. Al contrario, la respetan y dentro de su círculo familiar la fomentan y decir, bueno, estamos en otro ámbito residencial, otro ámbito totalmente distinto al nuestro, a nuestros orígenes, que quizás los abuelos, tatarabuelos enseñaron de una forma distinta, pero al venir a la ciudad de Guatemala todo cambia. Y como le digo, se afianza y se enriquece. Que eso es lo que tenemos como una visión, ¿verdad?, de país, de ser tolerantes con nuestras culturas. Por eso yo soy muy crítico en el sentido con eso de los 4 pueblos. Bueno, si los acuerdos de paz lo mencionaron así, pero al final lo que estamos haciendo es cuestionar que tenemos tradiciones propias de los indígenas dentro de las tradiciones de los mestizos o ladinos, como ese término que también yo la critico mucho, ¿verdad? Pero al final somos parte de un solo país. Claro. Que estamos afianzando las culturas y respetándolas y también siendo parte de nosotros. Y como vemos en el barrio Gallito, las alfombras de flores es una tradición puramente prehispánica, pues. Claro. Mientras que las alfombras de acerrín es de una tradición puramente europea hispánica. Entonces veamos cómo los devotos, al paso de las imágenes del Redentor del mundo y la Madre Redentor, van ofreciendo esos regalos, esas ofrendas como muestra de cariño, amor, devoción, por concederles un milagro. Y ahí se evidencia. Las flores, el corozo, el pino, las alfombras de acerrín. O sea, hacen una ofrenda mixta, que también eso es parte de la identidad, que si bien estamos acostumbrados a ver a la antigua con las grandes alfombras decoradas, que se van a ver otra vez para el Viernes Santo en el Paso de Jesús de la Merced de la Antigua por la calle H. Los Herreros, con diferentes familias que ya las conocemos. Pero el resto de los días anteriores, de Cuaresma, vemos que los vecinos salen a ofrendar flores, salen a hacer alfombras de frutas y verduras, porque es una ofrenda de la Madre Tierra, lo que antaño los pueblos indígenas hacían, pues. Las ofrendas en temporada de lluvia, escasez, ahí está arraigada también la población indígena, que también los que residen en el barrio del Gallito, como decía, están enriqueciendo su cultura. Claro, como decíamos, es como una herencia de sincretismo que no se puede obviar, no se puede eliminar, sino que al contrario evoluciona y se va adaptando y se va haciendo una amalgama conforme se va constituyendo la creencia de los pueblos, ¿verdad? Con la herencia cristiana, la herencia precolombina, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, es interesante cómo llega hasta nuestros tiempos, hasta nuestros hogares, hasta nuestra cuadra, toda esa trascendencia cultural desde esos tiempos. No, incluso, Dine, perdón que te interrumpa, solo para agregar ahí algo. Las filas de nuestra hermandad es puramente gente del barrio. O sea, somos el 95%, si no estoy mal, de la hermandad, somos del barrio. O sea, eso es muy bonito porque, como decía Odine, viene de generación en generación y seguimos, creo que la misma línea, ¿no? Nos lleva hasta, o sea, en mi caso ahorita me toca a mí trasladárselo a mi hijo y que siga la tradición. Y bueno, tomando en cuenta todos estos aspectos, maestro, viene otro punto importante, que es lo que estamos ahora por llegar, no por iniciar como preparativos, que es la consagración. ¿En qué época qué año fue consagrado el Señor de la Merced? En 1717, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, para aquel entonces la imagen no contaba, creo que no pasaba de los 100 años. No tenía muchos años, tenía más o menos cerca de los 50 años. O sea, es demasiado poco desde Exacto. su concepción, 1654. Y tal era ya su arraigo en el pueblo de Guatemala en aquel entonces, Sí. que se realiza este acto. Claro, o sea, ese va a ser como que el parteaguas del tema de consagraciones. Y en una oportunidad hablábamos con usted muchos días antes, que es increíble cómo Guatemala, a lo largo de la época virreinal en la América hispánica, va a ser como que el portaestandarte del tema de consagraciones. Muchos dirán, pero si no hay otras consagraciones en otro país, pues sé que las haya, pero la misma historia, en el caso nuestro, en la historia patria, tenemos documentado esos tipos de, bueno, estas situaciones muy importantes dentro de la devoción del pueblo guatemalteco. Y aquí otra vez vuelven a jugar el papel importante de las cofradías, que si bien las cofradías hacen todo el esfuerzo para construir y hacer crecer las devociones, que muchas veces dicen, bueno, no es el cura, no es el presidente de la hermandad o el cofrade mayor, sino que es toda la sociedad que aglutina. Y ahí está claro el ejemplo de Jesús de la Merced, que con el paso del tiempo poco a poco va creciendo su devoción, en poco tiempo desde su concepción.
hagamos cálculo, 1654-55. Para 1917 son pocos años, no había pasado ni 100 años para que se enraizara esa devoción en la ciudad de Santiago, Guatemala. Entonces eso motiva a que varios personajes que siendo muy importantes en la vida de la ciudad de Santiago, Guatemala, como por la fe movidos y fomentar que esa devoción, otra vez lo que decíamos anteriormente, de cómo se construye la misma sociedad en las familias, cómo esa tradición de la consagración de Jesús de la Merced vaya creciendo constantemente. Entonces, ¿qué motiva? A que se le consagre a esta singular imagen de Jesús Nazareno por el entonces obispo de Guatemala, Fray Juan Bautista López de Toledo, con una ceremonia tan pomposa que hay una crónica incluso de la consagración y curiosamente en el marco de la festividad de la Transfiguración de Jesucristo. Entonces veamos cómo otra vez se van ligando ciertos momentos de la historia religiosa del Nuevo Testamento en este caso, ¿verdad? De la historia religiosa de la Biblia. Y luego cómo se trasciende en el tema de las devociones para el siglo XVIII. El siglo XVIII es como el siglo de muchos aspectos muy importantes. Cambio de dinastía política que gobiernan en España, de los Habsburgo a los Borbones, que en su momento los Borbones van a hacer unos cambios radicales en tema de la relación de la corona y la iglesia. Pero ahí está, se afianza en Guatemala con la consagración de Jesús de la Merced de 1917. Y de ahí vamos a encontrar otra serie de sucesos con las coronaciones, por ejemplo, la Virgen del Manchén, y también después cómo se pasa a fundaciones de algunas cofradías para seguir fomentando el tema de las devociones de las imágenes de Pasión y Semana Santa. Y luego se da el salto hasta 1917 con la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria. Pasaron 200 años, si no estoy mal. Van a pasar 200 años de esa consagración de Jesús de la Merced en el Valle de Panchoy para dar el salto en 1917 en el Valle de la Ermita con Jesús Nazareno de Candelaria. Y de hecho las crónicas hay datos muy interesantes. Personajes que intervinieron en ese acto de la consagración, cómo se preparó el altar de consagración de Jesús de Candelaria. Y según la inscripción dice que fue colocado en un altar que simulaba una hostia con piedras preciosas muy bien elaboradas por el maestro Justo de Gandarias, que es un artista catalán, o sea, de Barcelona, que viene a Guatemala con los gobiernos liberales 1892 aproximadamente. Y cómo él también va a ser partícipe de ese acto tan solemne de la consagración, al hacer con maestría, como dice la crónica, emulando las piedras preciosas del viril, de la custodia. Claro. Y entonces en el centro se coloca la imagen de Jesús de Candelaria vestido con una túnica de peluche rojo, así dice. Seguramente era un tipo de terciopelo finísimo, pues finísimo de esa época, se traían de Francia las grandes casas del arte sartorial. Menos sintético que ahora, ¿no? Sí, hay una diferencia, ¿verdad? Y los trabajos de bordados, incluso las damas que participaron en el coro para la misa de Jesús de Candelaria. Y de ahí vemos cómo nuevamente se vuelve a retomar esa idea de una consagración en el Valle de la Ermita, en dos valles distintos a lo largo de la historia de Guatemala. Con dos imágenes muy importantes. Dos imágenes muy, muy interesantes, llenas de devociones y curiosamente con mucha polémica por el tema racial. Claro. Porque Jesús Nazareno de la Merced, siendo de castellanos, de españoles y criollos, mientras que Jesús de Candelaria era de un barrio indígena cachiquel. Y a lo largo de su historia existían esos conflictos por el tema de quién se disputaba el día principal de la oración. Si Jesús de la Merced saliera en hora de la noche, tarde-noche del Jueves Santo, y Jesús de Candelaria también. Entonces, de hecho, en la documentación consultada y de lo que se ha logrado investigar, tanto de Jesús de la Merced en su historia y Jesús de Candelaria, siempre existía el conflicto. Hasta incluso el Papa tuvo que intervenir para calmar las aguas de esos conflictos entre esas dos grandes cofradías, uno de los españoles y criollos y la de los pueblos indígenas cachiqueles. Lo interesante aquí, maestros, entonces, ¿qué relevancia tenía para el pueblo el hecho de que se consagrara una imagen? Pues en realidad se tomó mucho en cuenta quizás las devociones y de cómo eso trasciende otra vez en las familias de la ciudad de Santiago para que se llevara a cabo un acto tan solemne en Panchoy en el siglo XVIII y luego cómo en la ciudad de Guatemala en el siglo XX con la consagración de Jesús de Candelaria adquiere también otra perspectiva de cómo en pleno siglo XX va a construirse una identidad. Recordemos que sí, a Jesús de Candelaria, o sea, la hermandad le costó volver a renacer
de esa transición, de su traslado de la ciudad de Santiago, y que incluso la misma imagen se destruyó en el Claro, terremoto. tuvo un proceso de restauración. Un proceso de restauración. Reconstrucción. ¿Y quién lo financia? El padre José María Eloso, que es el que de su dinero va a restaurar la imagen. No sabemos qué artista se le encomendó. Recordemos que en esa época era un caos total porque muchos artistas se quedaron, algunos en la ciudad de Santiago, en la antigua, otros que vinieron aquí, establecieron talleres. Aún no se ha logrado saber por lo menos quiénes estaban los artistas activos de esa época que se le encomendó esta tarea de reparar o restaurar, si lo queremos definir con ese término actual de restauración, la imagen de Jesús de Candelaria. Porque estaba en su retablo, se cae el retablo y se daña. Entonces, 1784 se hace el traslado de la parroquia de Candelaria a la Nueva Guatemala y de ahí empieza a renacer todo ese tema de las devociones, reorganizar la hermandad, reorganizar todo el culto, la procesión y nuevamente otra vez en la Nueva Guatemala vuelven a tener conflictos raciales otra vez las dos cofradías, la de Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria. Entonces veamos cómo la historia del país se construye en el caso de la ciudad de Guatemala con dos imágenes de gran trascendencia, Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria. Es interesante porque entonces vamos a lo que decíamos desde el principio, ¿verdad? La sociedad siempre va a la par, incluso de sus devociones, va a la par de su fe. Y en este caso, figurado justamente en las imágenes de devoción, que en este caso son las imágenes de Jesús Nazareno, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo después, ya en la segunda mitad del siglo XX, la consagración de Jesús Nazareno de Santa Teresa, la consagración del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, la consagración también del Señor Sepultado de Santo Domingo, o sea, Santo también, Domingo en los años 70. Ajá, en los años 70. Y de ahí cómo viene la serie de consagración de algunas imágenes. Y ahora con esta noticia que se le dio a la Hermandad del Gallito, de que me imagino que muchos años de alcanzar ese sueño y cristalizar en este año 2024, en el mes de noviembre, que esperemos estar con vida, si el Señor nos lo permite, y vivirlo, porque al final va a ser un acto muy trascendente para la historia del barrio. No solamente para el barrio, sino que a toda la población que reside en el barrio. Y los propios devotos, porque yo sé que cada vez, año con año, aumentan los devotos que vienen a la ciudad y querer llevar en hombros al Señor, el Redentor del mundo. Entonces, otra vez vean cómo la misma sociedad ha hecho construir esa devoción y se ha arraigado en las familias, no solamente del barrio, sino que también de otros barrios, como usted bien apuntaba, que la hermandad participa en otras procesiones de barrio. Entonces, al final es una cohesión y un hermanamiento que están haciendo la misma sociedad guatemalteca en la capital de los barrios, y eso también van fomentando y crecer la devoción de las mismas. Y sin lugar a dudas, creo que va a ser un acto muy trascendente para la parroquia y la Hermandad del Gallito en este 2024. Y es interesante cómo como que se repitiera este fenómeno, ¿verdad? Nace un pueblo y junto a ello nace una devoción, crece a lo largo de la historia, se afianza, se vuelve trascendental para incluso la vivencia del pueblo, del barrio, de ahora en este aspecto. Y llega la reafirmación del mismo a través de su consagración. Si ya se habían dado pasos que daban a entender la dimensión a la que se había llegado la devoción a la imagen de Jesús Nazareno y Nuestra Madre Redentor, con ir mucho más adentro del centro histórico que en muchas generaciones solo quedó en su imaginación, en su ilusión, y muchos incluso no llegaron ni a verlo. Y ahora mucho menos por ahí hablar de una consagración. Creo que eso era incluso remoto hasta para mi generación, ¿verdad? De los que crecimos allá por los años 90 caminando con el Redentor en un anda de 40 brazos y hoy en día es un anda de 80 brazos que llega hasta Catedral y que tiene, pues no tengo los datos ahora de cantidad de devotos, ¿verdad? Sin embargo, la devoción se forja en el hogar, la devoción se forja en la capilla, ¿verdad? Vemos la devoción de las personas de llegar todos los viernes a rezar ante Jesús Nazareno, de utilizar la capilla que nuevamente ha sido puesta en veneración a la imagen de Jesús Nazareno y Nuestra Madre Redentor, ahí bajo la torre mayor de la parroquia, y que la gente lo usaba como tradición para sus rezos de difuntos, ¿verdad? No lo hacían en las casas, sino que ahí iban a decorar la capilla y hacer sus rezos difuntos a los pies del Nazareno. Muchas personas del exterior del barrio tener como tradición esperar el paso del Nazareno por el cementerio general, ¿verdad? Para ser partícipes de ese homenaje póstumo, ¿verdad? Cómo a lo largo de los años se va forjando este tipo de
tradiciones que al final de cuentas se constituyen hoy en día de lo que es una procesión del cuarto domingo de Cuaresma, una devoción al Nazareno, de finales de los años 40, podríamos decir, con características de un escultor con comienzos de conocimiento de escultura, un alumno prácticamente, si no estoy mal, del maestro Montúfar, y llega a tener esta dimensionalidad de devoción. Bueno, aquí hay algo importante que también, no solamente decir, bueno, la misma gente del barrio son los artífices de esta devoción y que cada vez crecían. Pero aquí también es importante mencionar el tema de la hermandad, ¿verdad? Recordemos que la hermandad del barrio El Gallito fue fundada en el 2 de febrero de 1950, siendo su primer presidente don Aquilino Corado. Claro. Entonces, ahí empieza donde lo que la hermandad ha hecho crecer con sus distintos presidentes que han pasado por ella. Y a ustedes, felizmente, les toca esta experiencia de vida que creo que va a ser única y su memoria no se les va a borrar. No, porque definitivamente no. Ustedes los que van a tener esa dicha y la bendición de poder ver el acto de consagración de las tan veneradas imágenes del Señor Redentor del mundo y la Madre Redentor. Entonces, el maestro Tánchez creo que sí, también nunca se imaginó que esta imagen llegara a un impacto enorme del tema de la devoción en el barrio, a pesar de que, como dice usted, de que una talla que difiere mucho de otras tallas que muchos conocemos de nazarenos conocidos en Guatemala a lo largo de su historia, de diferentes épocas, de lo que en términos de historia del arte se le clasifica como barroco, neoclásico, ya una tendencia un poco más reciente, pero siempre es la tradición de la escultura guatemalteca de calidad, trascendido desde muchos siglos, que según los mismos autores de época del siglo XVIII decían que competían con grandes esculturas de Roma y Nápoles. Claro. Y cómo hasta hoy en día las grandes escuelas, que en su momento fueron la identidad de Guatemala en el arte escultórico, y luego como el maestro Tánchez, que nace su inspiración de sus gubias, de sus formones, al dejar una hermosa imagen que, independientemente, si lo analizamos bajo la óptica de un análisis artístico, tiene una calidad extraordinaria. Y sin lugar a dudas, creo que el tema de la restauración hace algunos años, creo que la gente quedó sorprendida al conocer que en su momento quizás así era la fisonomía del Nazareno, con su policromía, con sus encarnados, todo el tema de cómo el maestro Tánchez, inspirado por el Espíritu Santo, al crear una imagen tan única. Y no digamos la Madre del Redentor también, que al final, otra vez, cómo eso van construyendo la identidad del barrio. Y vemos cómo la trascendencia otra vez de la misma sociedad del barrio del Gallito ha hecho crecer y fortalecer estas devociones, especialmente en torno a la pasión de Cristo. Y hoy en día pues ya llegamos a estar meses de conmemorar la consagración del Nazareno, y de verdad que para muchos de los que estamos adentro, dentro del mismo, pues realmente es increíble el poder que vamos a ser como partícipes de esta actividad tan importante. Y un poco como de nerviosismo, Eric, porque tenemos en las manos cierta responsabilidad, ¿verdad? Porque tenemos a bien que ejecutar una actividad con tal dimensión, porque lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, viene desde la consagración de Jesús de Merced a esta consagración, seguramente habrán más en un futuro. Creo que para nosotros es como llegar a la joya de la corona. Así es. No, y yo creo que nosotros lo hemos platicado, Dine, en ocasiones fuera de micrófonos y todo, en reuniones, de que hemos sido una generación bendecida con muchas anécdotas e historias que han ido surgiendo durante los años. Y yo creo que es importante porque vamos a vivir algo histórico, que realmente, como bien lo decía el maestro hace un ratito, lo veíamos como un sueño, ¿no? Y ahorita ya haberlo hecho realidad, pues en un par de meses lo vamos a poder vivir si Dios nos presta la vida. Yo creo que es algo que no lo imaginábamos. Antes lo pensábamos, lo hablábamos y ver que ahora va a ser un hecho. Yo creo que es muy bonito pensarlo. Y de un escultor que en su momento creo que era joven, ¿no? Yo que era muy joven y plasmar de esa manera una imagen que ahora tiene una emoción, una devoción pues muy grande, yo creo que es muy bonito, ¿no? 24 años tenía. 24 años, sí, era 24 joven. años. Por mucho tiempo se manejó la tradición de que tenía 18. Uh-huh. Luego al descubrir en la fecha verdadera de su nacimiento se entendió que era de 24 años. Maestro, entonces, desde el
los ojos de un historiador, ¿cuál es la relevancia de una consagración de una imagen de devoción como en este aspecto? Bueno, aquí tenemos que remontarnos un poco al Concilio de Trento. El Concilio de Trento creo que fue también esa parte de afianzar a la Iglesia en el periodo de la Contrarreforma. Recordemos que la Iglesia Católica en esa época, en el primer tercio del siglo XVI, estaba saliendo de una crisis religiosa, doctrinal, por eso es que Lutero se va a afianzar con gran fuerza en el ámbito político de querer también decir, bueno, ¿qué está pasando en la Iglesia Católica? ¿Cuál es lo que está desviándose de su verdadero concepto como Iglesia? Entonces él saca provecho de ello y es por eso que crea la Iglesia protestante. Y entonces, ¿cuál es el papel inmediato que va a tomar la Iglesia en ese entonces? Bueno, a analizar qué es lo que se está equivocando, qué es lo malo que está haciendo. Entonces volver otra vez a convocar a los obispos en este concilio, que si bien no fueron 20 años lineales, porque tuvo unos procesos por cuestiones políticas otra vez, que tenían que estar como suspendiendo actividades por tema de guerras y especialmente las guerras religiosas. Recordemos que lamentablemente la Reforma Protestante causó muchas guerras de religión en Europa, que tuvieron un buen terreno en Europa, por supuesto, ¿verdad? Pero paralelo a ese tema, al afianzarse ese tema, decir, bueno, entonces ahora, ¿cuáles son los dictámenes? ¿Y quién le va a recaer esa tarea? Nada más y nada menos a San Carlos de Borromeo. Que él va a ser literalmente como el que va a tomar nota de todos esos aspectos del arte vistos por el Concilio de Trento. Entonces va a ser las directrices, incluso el tema del decoro de las iglesias. ¿Cómo se tienen que construir las iglesias? Las pilas bautismales, ¿cómo se van a colocar? ¿Cuáles son las distribuciones de los espacios sacros? Desde los atrios, los altares, las piedras, las aras de consagrar de los altares, los vasos sagrados, los ornamentos. O sea, es la época como que abrir los ojos otra vez a la iglesia para tomar en cuenta que es muy importante volver a afianzar la fe de los católicos en ese entonces. Y entonces, en uno de los apartados, en el libro de instrucción del ajuar eclesiástico, que se llama el libro que San Carlos de Borromeo nos dejó a la posterioridad, y menciona el ritual de bendición de imágenes, que si bien decimos, bueno, de entonces, si bien en esa época del siglo XVII, siglo XVI, perdón, existía un ritual para realizar las imágenes o consagrar los espacios sagrados, entonces, ¿cómo en Guatemala, en el Reino de Guatemala, se afianza ese tema de las consagraciones? Entonces ya adquiere un concepto totalmente distinto, como decía anteriormente, de que en el Reino de Guatemala se tomó en cuenta eso de cómo realizar una consagración. Porque si bien habíamos también mencionado que en su momento también estaba consagrada la imagen de San Pedro, la congregación de sacerdotes de San Pedro. Que está en catedral. Que está en catedral, exactamente. Pero después, cómo la misma Iglesia Católica en la diócesis de Guatemala va a tomar ese punto para que una imagen tenga ese valor de la consagración, que va más allá de las devociones, que muchas veces, bueno, pues a veces decimos la venerada imagen de Jesús de tal apelativo, la venerada imagen de la Santísima Virgen de tal apelativo. Pero al decirle ya consagrada imagen de Jesús Nazareno, yo creo que ese es un gran compromiso. Pero como la misma gente también tiene que identificarse y decir, bueno, al ya tener esa categoría de consagrado, es un compromiso que tiene que asumir también la feligresía. Porque no solo decir, bueno, el momento importante de la consagración, quedó muy bonito, reflejado en videos, en fotografías, todo. Pero, ¿dónde está el compromiso del laico? ¿Dónde está el compromiso del feligrés? El que camina en andas, a los lados de las andas, el que camina en filas, el que cada viernes va a ofrenderle sus oraciones en su capilla. Entonces, la trascendencia, bajo la óptica de un historiador, creo que es de mucha importancia para la vida religiosa de una comunidad. Y es que es interesante justamente observar el rito, porque emula mucho, por ejemplo, la consagración de un religioso o una ordenación sacerdotal, o sea, se ungen las manos, los pies, la cabeza, acto que en una persona tiene mucho más sentido que en una imagen, ¿verdad? Pero al decir que la imagen tiene fin de su existencia a través de la población, de la feligresía, podríamos estar diciendo que nosotros en el momento del bautismo recibimos esa misma consagración, unción. Ajá. Volvemos como que simbólicamente el pueblo o quienes profesan esa devoción ante esa imagen, estamos recibiendo, solo que lo hacemos a través de la imagen, ¿verdad? Y es un compromiso muy, muy importante, que de por sí, en cuanto a culto, en cuanto a rito, la imagen de por sí, a quien representa ya debería tener esa dignidad
¿verdad? Con esta reafirmación que la iglesia hace al pueblo, constituye de una manera muy especial para nosotros también. Así es, porque incluso en las consagraciones de las iglesias hay un testimonio muy llamativo que quisiera hacer como un breve paréntesis sobre el tema de consagración de iglesias. Cuando se estrena la iglesia de la Merced aquí en la Nueva Guatemala en 1813, el arzobispo de ese entonces, Fray Ramón Casaus y Torres, va a consagrar en horas de la madrugada a puerta cerrada las cruces en las pilastras y los pilares de la iglesia. Entonces es un ritual muy íntimo. Que muchos dirán, bueno, entonces, ¿por qué se cambió que es un acto público? Lo que pasa, recordemos que los concilios hacen también los cambios, que si bien en 1813 estaba vigente el concilio de Trento, entonces por eso es que se hacía con una gran solemnidad, gran pomposidad de consagrar iglesias. Otra vez volvemos al tema del libro de instrucciones del ajuar eclesiástico de San Carlos de Borromeo, porque así lo estipula, así lo dice, claro, de todas esas sesiones del concilio de Trento. Entonces ahora, al pasar a una imagen, creo que se permite que la feligresía tenga ese contacto visual de cómo se realiza un acto de consagración, desde ungir la frente, el pecho, las manos, los pies de la imagen al momento de ponerle las cruces de consagración. Entonces eso ya hace partícipe a la sociedad de que, como le decía, los cambios de la iglesia a través de los concilios, cómo se permite que el feligrés tenga esa cercanía con estos actos tan trascendentales de las consagraciones. Definitivamente creo que vamos a pedirle otra hora, don Víctor. Porque este tema tiene para más. Y gracias a Dios, sí se da. Gracias a Dios, vamos a tener más programas durante el transcurso del año para poder hablar de esto, porque realmente, justamente por eso queríamos traerlo, maestro, este Viernes de Dolores, porque queríamos cerrar con broche de oro. Se nos vienen unas fechas muy importantes y eventos muy importantes y queríamos tener como ese concepto, ¿verdad? Pues no solo decir vamos a consagrar a Jesús, sino... pero ¿qué hay detrás de ello, verdad? Por eso tuvimos a bien que retomar casi que de sus orígenes la historia de la vida social, ¿verdad? En la cual muchas veces viene vinculada las devociones y lo vemos en la colonia y lo vimos así como en paralelismo con nuestro barrio. Y llegamos a este punto conclusivo de la consagración y ya para ir terminando, porque ya tenemos que terminar, pues es muy importante entonces ya comprender la relevancia del mismo, Eric. No, la verdad que yo quedé pues sorprendido, casi no pude platicar porque pues la verdad es que... Estás anotando mentalmente. Hoy vine a aprender realmente y fue un programa de verdad que dejando el lado devocional también pues aprende uno ciertas cosas detrás, como decís, viene detrás de la consagración que hay, ¿no? Que hay y qué va a representar luego de. Entonces yo creo que es importante... seguir con ese culto que le tenemos a la imagen y pues consagrado o no consagrado, de igual manera creo que todo tiene que seguir igual, ¿no? La devoción y el amor que le tenemos a nuestra imagen, pues creo que tiene que seguir, ¿no? Muy bien, gracias maestro por habernos acompañado en esta noche. Pues hoy prácticamente vino a cerrar con broche de oro este programa, ¿verdad? La última de esta franja que tuvimos a bien poder estar con ustedes. Agradecemos a Alma Contreras, a Víctor Mirón, que han estado acompañándonos no solo en estas transmisiones, sino también en nuestras transmisiones de nuestras actividades. Vamos a tener más tiempo para poder hablar, extender estos temas, porque vamos a tener más programas más adelante, así que le agradecemos, maestro, las puertas de Ven y Sígueme, de nuestra hermandad son abiertas para usted también cuando desee, ¿verdad? Y le agradecemos que haya aceptado la invitación él mismo. Y usted, querido amigo, pues que siempre nos acompaña en estas transmisiones, le agradecemos por toda esta jornada de la Cuaresma en la que nos ha acompañado y que ha tenido a bien pues estar con nosotros y disfrutar de estos grandes temas que estuvimos ahí en compartir. Será hasta una próxima y que Dios le bendiga. Feliz noche y que tenga una buena Semana Santa. Feliz noche. Feliz noche.